Buenos días, Alejandro Cat, Jorge Fontevecchia te saluda. Esa lucha encarnizada con el lenguaje, por ejemplo, de el presidente del bloque La Libertad Avanza, Savo, 5 veces la palabra volver en un solo párrafo y agregando además seguir continuando, esa pobreza lexical es una metáfora de la pobreza ideológica, de la pobreza de gestión, de otras pobrezas. Buen día, Jorge. Gracias por llamar. Yo diría que básicamente denuncia una gran pobreza intelectual en un sentido muy amplio. ¿Qué quiere decir intelectual en un sentido muy amplio? Quiere decir la capacidad de conocer, imaginar y a representar la diversidad de realidades de nuestro mundo o la diversidad de mundos que hay en el nuestro es lo que expresa esa pobreza lexical de individuos como Sago. La observación de las intervenciones de muchos diputados, pero particularmente de la Libertad Avanza en el debate de la ley ómnibus la semana pasada, fue realmente sorprendente. Es gente que llegó a la Cámara de Diputados, es decir, a representar a una parte de la sociedad argentina, llegó sin saber nada ni de la sociedad ni de la política. Eh, Hay un nivel de ignorancia muy, muy sorprendente, muy sorprendente. Diría, me parece que es un nivel de ignorancia que tiene que ver con la baja calidad de la dirigencia en general, con la peor calidad de una dirigencia oportunista que no se ha formado para ser dirigente. Quiero decir, normalmente los cuadros políticos hacen un cursus honorum clásico, o hacían un cursus honorum clásico, comenzaban en la militancia, en la universidad, en el sindicato, en alguna asociación civil, de ahí avanzaban en el partido a posiciones de alguna relevancia, conocían o bien de política internacional, o bien de problemas del mundo del trabajo, o bien de la gestión del Estado, o bien, etcétera. Interactuaban con personas que también estaban preocupadas por lo público, nacional, internacional, que conocían la historia y que conocían, sin ser necesariamente académicos o estudiosos, conocían los discursos alternativos y qué tipo de ideas vehiculizaba cada uno de estos discursos, iban progresando en una carrera formativa y los partidos seleccionaban allí a los mejores, es decir, a los que por un lado representaban el ideario del partido y por otro lado tenían una formación que les permitía argumentar, persuadir y también, por supuesto, hacer las otras cosas de la política, negociar, pactar, etcétera. Los partidos abandonaron este papel como se dice en inglés, de gatekeeper, de porteros, de los que garantizan quiénes acceden y quiénes no, y quiénes suben hasta dónde. Pero aún habiendo abandonado ese rol y habiendo dado lugar a muchos oportunistas, porque tienen buena imagen pública, quiero decir, hemos visto básicamente desde el menemismo llegar gente como Polito Ortega, como Daniel Scioli, como gente que llega porque tiene imagen y es necesario mostrar caras conocidas y no gastadas por el deterioro de la política. Lo particular de la Libertad de Avanza es que básicamente son oportunistas, básicamente gente que jamás pensó lo público. Quiero decir, Lilia o Lila Lemoine, ¿quién es? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su historia de preocupación por lo público? O este Sago, que era un tipo que tenía actividad política, pero básicamente la actividad política del pícaro que entiende que la política es un modo de hacer carrera económica, ¿no? Entonces se reúne con gente como Angelici o cosas así, y tiene más interés en los negocios y las relaciones sociales derivadas de ese mundo, que es un mundo que permite acceder a dinero, a poder, a contactos,
que una preocupación por lo público, por lo colectivo, etc. Entonces, hemos visto la irrupción en la Cámara de un número limitado, pero importante porque es el oficialismo, de personas que son absolutamente ignorantes de todo lo que tiene que ver con la gestión de lo común en el Estado, en el Parlamento, en la sociedad civil, que ha carecido de una reflexión sobre esto, que no tiene interés en hacer un aprendizaje, porque como llegan ahí absorbidos por una imagen mesiánica, ponen las cosas en términos de verdad y falsedad, de santificación y maldad, es decir, es un pensamiento dogmático. El pensamiento dogmático no está dispuesto al conocimiento ni del matiz, ni está interesado en la ambigüedad y carece de ironía. El pensamiento dogmático, pensamiento fanático, es un pensamiento que va del bien al mal y se sitúa del lado del bien por una cuestión emocional mucho más que intelectual, y no hace falta conocer nada más. El creyente tiene que conocer la verdad y el lugar en el que la verdad se sitúa, no tiene que entender las complejidades de lo real. Entonces, lo que vemos en esta gente, a través de esa pobreza lexical, es una gran pobreza mental. Pero uno lo ve en Sago, pero lo ve en el presidente. Por no hablar de la hermana del presidente. La hermana del presidente es una persona que hace 2 años fabricaba tortas en la casa. Yo hago tortas, Jorge. Yo cocino, me gusta mucho, paso buenos ratos de mi vida en la cocina. Me parece extraordinaria la artesanía del producir comida para uno o para otros. Pero eso no me habilita a tener una función de gobierno. Quiero decir, hemos abandonado toda exigencia de responsabilidad respecto de la asignación que hacemos de lo público a un conjunto de personas a las que un amigo mío, que es una persona cuyo nombre no doy porque fue una comunicación privada, pero que es un académico súper relevante, pero además de un carácter y de un pensamiento prudente, moderado y cuidadoso, calificó como una banda de extremistas. Él dijo, es una banda de extremistas incapaces y vagos. Y yo creo que tiene razón. Estamos en manos de una banda de extremistas incapaces y vagos. El gobierno es, en parte, un grupo de fanáticos y dogmáticos, en parte cínicos que están ahí para hacer negocios o preservar negocios, y en parte oportunistas que vieron una puerta abierta al poder, a la riqueza, a la fama, a los privilegios. Eso es nuestro gobierno. Uno dice, hagamos 3 preguntas. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y quiénes lo hacen? ¿Qué hacen? A partir de un muy pequeño conjunto puramente ideológico de posiciones políticas que no se sostienen en ninguna teoría ni en ninguna experiencia concreta que las legitime, que las valide. El impuesto es un robo, el Estado es una porquería, etcétera, a partir de un conjunto de premisas absolutamente insostenibles. Un grupo de personas incompetentes, cínicas u oportunistas, por medios no democráticos, como vos bien señalaste en tu columna de perfil de ayer, por medios no democráticos, se han apropiado de no solo de los resortes de la decisión estatal, sino de la discursividad pública. Han instalado una agenda que es una agenda ofensiva en términos de la solidez que esa agenda tiene para resolver problemas. Es una agenda infantilizada, es una agenda sesgada, es una agenda que no va a resolver nada, que agrede cualquier principio que organice la vida democrática. Bueno, yo creo que es una situación verdaderamente muy, muy grave, muy crítica. Alejandro, conociéndote, me imagino que te debes preguntar por qué y para qué. O sea, si esto tiene
alguna función. Si esta banda de extremistas incapaces y vagos eh, fueron elegidos para algo, para un fin, si tiene alguna teleología, para algún fin de la historia, para algo que la Argentina tiene que mejorar, que tiene que aprender como una lección final de algo, ¿o crees que simplemente es caos? No, yo creo que, a ver, en la elección, en cualquier elección, participan muchos elementos de muchos grupos sociales diferentes, e incluso diría, cada uno de esos eventuales grupos sociales que se podría identificar tiene también componentes diversos. Yo diría, acá, y esto es obvio, una de cada tres personas de las que votaron en las elecciones argentinas votó un discurso disruptivo. No votó necesariamente una agenda concreta, sino un discurso disruptivo, un discurso que identifica una causa de la gravedad de la situación presente y un responsable de esa causa. Causa la inflación y el déficit fiscal, responsable lo que Milei llamó la casta. Bueno, para gente que está angustiada, que necesita respuestas y que tiene la evidencia del fracaso manifiesto de las alternativas que se presentan, el kirchnerismo, el PRO, etcétera, vienen de fracasar insistentemente, pero además no solo vienen de fracasar, sino que llegan a las elecciones incapaces de renovar su discurso y su liderazgo. Fracasamos, pero por culpa de otros, así que vamos a hacer lo mismo que hicimos con la misma gente con la que ya lo hicimos. Bueno, digo, para quien ve que esas opciones son opciones de reiteración de los fracasos ya vividos, este tipo que dice, yo sé cuál es el problema y sé quiénes son los culpables, lo vengo a resolver, es una opción. Una opción que no implica suscribir exactamente la agenda de, ahora, según informa Claudio Jacqueline en su columna de hoy, 8.000 decretos que van a emitir próximamente, o 300 leyes derogadas por un DNU o un proyecto de ley de 650 artículos. Digo, la gente no votó eso, votó paremos con la inflación por el déficit fiscal, no hagamos lo que hacían aquellos. Eso es uno de cada tres. Cuando se llega a la segunda vuelta, uno de cada dos no es la gran mayoría de las, es uno de cada dos. Se arma una mayoría provisoria porque a ese tercio se le suma un 20% más que dice, y entre la alternativa de volver a Massa, el kirchnerismo no sé qué, bueno, probemos esto, aquello yo no lo quiero. No identifican, como algunos creemos, el gran riesgo democrático implícito en esa decisión, no identifican, como algunos creemos, que habrá mucha destrucción de bienes comunes, de riqueza, de capital social y de vidas en el trayecto. Son lecturas diferentes, tienen todo el derecho, optan por eso, uno de cada dos. Ahora, yo creo que la sociedad argentina no vota esta situación de incertidumbre, porque la sociedad argentina es algo que evoluciona cada día, que es muy diverso, y por eso necesitamos una democracia liberal, para que reconozca permanentemente la pluralidad de miradas y de voces, reconozca la legitimidad de todas esas miradas, articule políticas posibles que respeten a diversos actores, diversas interpretaciones, diversas lecturas del presente, el pasado y el futuro, etc. Todo eso está ya por los aires cuando tenemos adelante un líder mesiánico que pone las cosas en términos de los argentinos de bien y los portadores del mal, etc. Ahora, yo creo que también hay que detenerse, Jorge, en una reflexión acerca de por qué Milei. No, pues Milei me parece un personaje grotesco, verdaderamente grotesco. Es un tipo tosco, no es inteligente. Y no quiero entrar, pero entro, en la dimensión psiquiátrica de su subjetividad, que desde el vínculo con la hermana, al vínculo con los perros, a la conducta cotidiana de reiterar una vestimenta única y hasta la gestualidad,
hasta la modulación, hasta la expresión de los ojos, etcétera, da cuenta de un desequilibrio psíquico muy grave, muy grave. Pero no entremos en eso. Digo, ¿por qué Milei? Bueno, yo creo que Milei en parte, es resultado de las expulsiones que esta sociedad produjo o de las deserciones que esta sociedad sufrió. Milei dice algo claro y es destruir el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es la expresión de una comunidad política. La nación es un territorio y una ley impuesta sobre el territorio. La comunidad política son los actores que están dispuestos a cooperar en beneficio mutuo. Nosotros podemos tener un territorio en el que los actores no cooperan. Podemos tener una comunidad política sin un territorio, pero la conjunción de una nación y una comunidad política es un Estado en el que esa voluntad de cooperar se hace manifiesta. Y el Estado argentino fracasó a la hora de organizar esa comunidad política. Tenemos 40% de la población excluida de lo común, es decir, hay un gran abandono que el Estado hizo de una parte importantísima de la sociedad por debajo, y tenemos un creciente sector de la sociedad rica que desertó de sus obligaciones compartidas, sea radicando su domicilio fiscal en el exterior, sea no pagando impuestos y buscando artilugios para no hacerlo. Sea, es decir, venimos produciendo lo que en términos de un economista, un gran economista judío, que durante la guerra se escapó y terminó después de ir por Japón y por Italia y no sé dónde, Estados Unidos, y que conoció mucho América Latina, Albert Hirschman. En términos de Hirschman, lo que hemos venido viendo es un gran éxito, la salida de gente que o es repudiada o repudia aquello que es común. Entonces, cuando este es el proceso en marcha, Milei, de algún modo, es el resultado, diría, casi natural de ese proceso, porque entre los que fueron expulsados y los que desertaron, lo que está ocurriendo es un repudio de lo público, un repudio del Estado, un repudio de ese lugar común en el que deberíamos convivir para encontrar los problemas comunes y resolver los problemas comunes. Bueno, Milei viene a decir, ya que todos decidieron que esto no sirve, destruyámoslo. ¿Sabes qué quiero pensar, Alejandro? Que hay una teleología que tanto exceso preanuncia algo, ¿no? Como quiero ilusionarme, el fin de algo que implica el comienzo de algo, ¿no? Porque resulta, tu descripción, viste que nos quedamos todos en silencio, no sé, hablaste más o menos 20 minutos sin parar, exhibiendo exactamente lo opuesto, esa pobreza lexical, pero bueno, por lo menos a mí me representa plenamente todo lo que decís, y lo único que es una pregunta existencial que me atraviesa todos los días, el para qué. El por qué lo podemos más o menos explicar en las causas que crearon la posibilidad de que Milei se convierta en presidente. ¿Para qué? Si hay un para qué, ¿no? Y este es un tema metafísico, religioso, hay quienes consideran que no hay nada, que el mundo es caos y que no hay para qué, que simplemente es una necesidad humana que tenemos de generar explicaciones para irnos a dormir tranquilos de que no vivimos en un caos. Pero bueno, esa creo que es la pregunta que se viene, y solamente el devenir del futuro nos las va a aclarar. Mientras tanto, reflexiones como la tuya nos ayudan en el camino de encontrar ese para qué. Bueno, yo no estoy en condiciones de avanzar a partir de tu reflexión, porque no tengo una respuesta acerca de si hay un para qué o no. Pero lo que sí puedo decir es, aun si hubiera un para qué, yo no lo sé, creo que hay espacio para la acción contingente. Y creo que
podemos incidir en nuestro destino si hacemos algo para incidir en nuestro destino. Yo lo que no estoy viendo en este momento son ideas y liderazgos alternativos que sean ideas atractivas y liderazgos creíbles. Y si no tenemos nada para oponer a un movimiento que inercialmente va a ir ganando fuerza y capacidad de destrucción, no lo vamos a detener. Entonces, sí creo que tenemos que tratar de pensar qué se le opone a esto, que no sea ni lo que ocurrió antes, que no funcionó, ni utopías retrospectivas fundadas en la nostalgia, ni... Tenemos un gran desafío delante, que es tratar de encontrar alguna idea que le resulte atractiva a la sociedad argentina y construir algunos liderazgos que puedan conducir esas ideas de un modo creíble, eficiente, etcétera. Y desgraciadamente no estoy, quizás mi radar es muy acotado, pero no estoy viendo que algo de esto empiece a ocurrir. No estoy viendo que algo de esto empiece a ocurrir. Alejandro Cat, muchísimas gracias por tus reflexiones, por tu tiempo para con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y con el deseo